Iglesia de Dios Pentecostés Jesucristo Agua Viva, compartiendo palabra de vida eterna. Pastor Robin Hernández. Iglesia de Dios Pentecostés Jesucristo Agua Viva. En Isaías 55:11 dices tú: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié. Ruego para que tu palabra, Señor, no regrese vacía hoy. Ruego para que tu palabra sea esa semilla que hoy está en nuestro corazón, germine y dé fruto al 100%. Y que hoy podamos, Señor, salir de acá siendo hacedores de tu palabra y no solo oidores. Bendice pues, Padre amado, este tiempo precioso y háblanos. Acá mi vida, Señor, como un instrumento, sé tú, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del bendito Espíritu Santo. Amén. Gloria sea al Señor. Amén. Salmo 28, verso 1. Leemos la palabra en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A ti clamaré, oh Jehová, roca mía, no te desatiendas de mí, para que no sea yo dejándome tú semejante a los que descienden al sepulcro. Gloria sea al Señor. Puede tomar su lugar, iglesia. La garantía, iglesia amada, que vamos a vivir con bendición en esta tierra es que Dios esté con nosotros. Esa es la garantía. Amén. La palabra del Señor dice que si Él nos deja, somos semejantes a los que descienden al sepulcro. En otras palabras, es que una persona sin Dios es una persona muerta espiritualmente. Es una persona que no tiene razón de salvar su alma. Aquella persona muerta espiritualmente es aquella persona que no le importa, hermano, salvar su alma. Y así hay muchas personas hoy, no les interesa. Y lo más triste, iglesia, es que hay personas que saben que de no obedecer a Dios, de no estar en la presencia de Dios, su final es la condenación, su final es el infierno. Hay personas que están conscientes, pero es más fuerte, hermano, el deseo de amar este mundo que salvar su alma. Hay personas, amén. Encontramos en las calles personas que dicen creo en Dios, pero hacen maldad, hermano, no les interesa salvar su alma. Amén. Si realmente llegáramos todos a comprender la trascendencia que tiene el no vivir con Dios y que Dios no esté con nosotros para la eternidad, hermano, yo creería que todos correríamos a estar en la presencia del Señor, porque lo que viene después, hermano, de la muerte, si es condenación, es lo más terrible que le puede pasar a un ser humano. Amén. El infierno eterno, la condenación eterna, y después del juicio vivir en un lago de fuego. ¿Quién quiere vivir en un lago de fuego? Al mediodía, qué calor, cielo, qué calor, y a veces desespera y ya no aguanto, y mucha gente se queja, qué calor. Eso no es nada con lo que es el infierno. No es nada con estar metido en un lago de fuego. Qué delicado es no pensar en nuestra salvación. Qué delicado es. ¿Qué debemos hacer? A ti clamaré, oh Jehová, roca mía, no te desatiendas de mí. Mientras usted y yo clamemos a Dios, mientras usted y yo vivamos conforme a la palabra de Dios, Dios no nos deja en el olvido. Dios no se desatiende de nosotros. Lo contrario es, Dios está al pendiente de nosotros. Dios nos está controlando, Dios nos está viendo. Y cuando Él ve nuestra vida y ve que estamos en obediencia y estamos procurando servirle y tenemos un tiempo de clamor para tener una relación personal con Él, entonces Él no se desatiende. Al contrario, Él está pendiente de nosotros. En la Escritura encontramos muchos personajes bíblicos que tuvieron una relación personal con Dios y que Dios no los dejó en el olvido. Aunque tuvieron que pasar un proceso muy fuerte, muy difícil, pero Dios no los olvidó. Y uno de los más conocidos que nos deja una enseñanza preciosa es aquel joven llamado José. Amén.
quien después de sufrir un proceso tan fuerte, despreciado por sus hermanos, odiado por ellos, a punto de asesinarlo, fue llevado como esclavo a Egipto. Amén. Pero Dios no se olvidó de él, porque José tenía algo, que amaba a Dios. Y por eso es que Dios, desde que José nació, ya lo había apartado para cosas grandes. Amén. Ya lo había apartado, y desde muy pequeñito, jovencito tal vez, le empezó a revelar lo que iba a ser su futuro. Le dio sueños tan impresionantes, hermano y hermana, que se cumplieron. Sí, se cumplieron. Pero ¿qué hizo José? Se humilló ante Dios. Y eso es lo que usted y yo tenemos que hacer, humillarnos ante Dios. Porque el que no se humilla y está en altivez y está en orgullo y dice, no, yo hago lo que quiera, yo vivo como quiera, a mí no me importa Dios, porque aunque no lo declare con su boca, con sus acciones lo demuestra. Hay mucha gente así, que no ama a Dios y no lo anda gritando, yo no amo a Dios, no, pero con sus acciones dice, yo no amo a Dios. Lo niega. Y si lo niega, ¿qué va a pasar un día allá? Dios lo va a negar también. Le va a decir, yo no te conozco. Pero Señor, si en tu nombre, yo no te conozco, fuera. Y lo va a echar fuera. Amén. Amén. El que no busca estar con Dios es un muerto en vida. Poco relativa a la palabra, pero es que vive, pero está muerto. Ahí es. Amén. Para que no sea yo dejándome tú semejante a los que descienden del sepulcro. Los que están en el sepulcro, ¿quiénes son? Los muertos. Esos muertos ya no saben nada, ya no sienten nada. Así hay mucha gente hoy. De Dios no quiere nada, no siente nada. Pero si es el mundo, corren, hermano. Corren, hermana, corren a buscar el mundo. Pero de Dios ni se acuerdan. Mucha gente así. ¿Camino a dónde van? Al infierno. ¿Camino a dónde van? A la condenación en un lago de fuego. Ahí va a ser su fin. Y cuando estén ahí, yo me imagino, iglesia, Dios nos libre de ese final. Pero tenemos que lograrlo, evitándolo a través de la palabra. Mucha gente ahí va a gritar, digo yo, iglesia. Va a decir, otra oportunidad, otra, ahora sí voy a servir a Dios. Ya no se va a poder. Le pasó a aquel rico, ¿sí o no? Murió con el mendigo, con Lázaro. Los dos fueron muertos casi al mismo tiempo. Solo que uno fue llevado ¿a dónde? Al paraíso. Y otro fue llevado ¿a dónde? Al infierno. Y cuando el rico vio venir al padre Abraham, dice la escritura, y ahí venía el mendigo, Lázaro, le gritó que le dieran agua, porque donde estaba era terrible el lugar. ¿Y qué le dijo? No se puede, hay un gran abismo entre aquel lugar y acá. Y todavía le dijo, mira, déjame volver. Dijo, no se puede. Entonces manda a alguien que le hable a mi familia para que se arrepiente y no viva lo que yo estoy viviendo. No se puede. Allá hay profetas, le digo, que les hablo, y si no creen, es cosa de ellos. Amén. El infierno es una realidad, iglesia. Amén. Amén. Pero aquellos que se humillan ante Dios, Dios no los desatiende. Dios atiende sus necesidades, ¿sí o no? Amén. Y así le pasó a José entonces, llevado en esclavitud a Egipto. Parecía que los sueños que había tenido no se iban a cumplir. Todo era contrario a él, hermano. Dios le estaba prometiendo a través del sueño que él iba a ser alguien grande, que iba a estar sobre su padre, incluso sobre su madre, incluso y sobre sus hermanos y sobre sus hermanas. Él, hermano, había recibido esa promesa. Pero cuando comenzó el proceso, todo era al revés para él. Iba a estar encima de sus hermanos en jerarquía, y aquellos lo tenían, hermano, a punto de matar. Amén. Pero Dios estaba con José, y José estaba con Dios. Esa es la clave, iglesia. Estar con Dios, estar con Dios. Y fue llevado a Egipto. Y sabe que en José se cumple perfectamente y claramente el verso bíblico que dice: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien.
El diablo planifica nuestra destrucción, Dios se encarga de hacerlo diferente y lo hace para bien. Amén. Fue llevado a esclavitud. Estando en esclavitud, Dios lo empieza a honrar aún en medio del proceso difícil, porque él lo compra a Potifar y lo lleva a su casa, y empezó José, hermano, a administrar esa casa como nadie lo había hecho, y la hizo prosperar en gran manera. Pero era esclavo. ¿Cómo clamaría José? A diario tal vez: Señor Dios, ¿te acuerdas del sueño que me diste? ¿Y dónde estoy? Esclavizado. Ya ni conozco ni sé si está vivo mi padre. Ya no sé nada de él. Estoy lejos. Pero clamaba, me imagino, y decía: Señor, dame fuerzas para seguir. Y cuando parecía que todo iba a mejorar, ¿qué pasa? El diablo viene y se presenta a través de la mujer de aquel hombre y trata de hacer caer a José en un pecado. ¿Qué hizo José? Salió corriendo. Y no contento el diablo, o sea que a mujer, y vinieron y lo apresaron y lo metieron a la cárcel. Imagínense cómo se sentiría José. Y el sueño, pues, Dios, no se va a cumplir entonces, pero seguía clamando. La palabra del Señor nos dice que José seguía confiando en Dios. Amén. Porque estaba conectado con Dios. Amén. Y es impresionante cómo Dios cambió las cosas en instantes. Porque cuando llegó el tiempo para que el propósito de Dios se cumpliera, Dios empezó a armar todo para que ese tiempo se cumpliera. Hermano, hermana, cuando el propósito de Dios llega el tiempo para nuestra vida cumplirse, Dios se encarga de lo demás. Nosotros ni tenemos que hacer nada, solo Dios se comienza a mover todas las piezas para cumplir su propósito. Amén. Fue llevado a la cárcel, y mire cómo es. Allá en la cárcel llegaron dos hombres que le habían fallado al rey, a Faraón. Uno era el copero y otro era el panadero. Y tuvieron sueños tormentosos, y vino José, inspirado por el Señor, con el discernimiento del Padre, se los interpretó, y tal y cual les dijo, se cumplió. Y uno de ellos salió nuevamente a servir a Faraón, el copero del rey. Y estando ya el copero del rey allá con Faraón, llegó el tiempo de cumplir el propósito en José. Entonces viene Dios y pone sueños tormentosos aquí a Faraón. Y aparece el sueño de las vacas gordas y las vacas flacas. Y aparece el sueño de las espigas frondosas y las espigas marchitas. Y lo comenzaron a atormentar, y llamó a los adivinos, a los magos y a todo hechicero de todo el reino, y nadie le pudo interpretar el sueño. Y cuando el faraón ya se sentía, porque ese sueño, hermano, la Biblia dice que lo atormentaba. Imagínense el tormento. Yo imagino faraón haciendo cualquier cosa y el sueño, y el recordatorio, y no lo dejaba en paz. Amén. Pero Dios lo estaba permitiendo todo porque estaba por cumplir el propósito en José. ¿En qué? Un varón que no se desatendió de Dios, sino que anduvo. ¿Y estuvo con quién? Con Dios. Amén. Y estando ahí, el copero recuerda a José y le habla a Faraón de él. Y Faraón dice: tráiganme a ese hebreo, tráiganme. Y cuando entra José a aquel palacio, imagínense, le cuenta a Faraón el sueño, y con el Espíritu Santo en José se lo interpretó. ¿Qué dijo Faraón? Mandó a traer a sus sirvientes y mandó a que lo vistieran con ropas reales y le puso un anillo de autoridad, y en ese instante lo proclamó gobernador de todo Egipto. Imagínense, en instantes era esclavo, estaba en una cárcel, esclavizado. Dios empieza a cumplir el propósito, lo trae a palacio, le hace discernir aquel sueño y lo transforma a gobernador de Egipto. Amén.
Poco tiempo después de ser gobernador, sus hermanos llegan a Egipto por comida. Y la palabra dice que llega el momento en donde se postraron ante José. Y se estaba cumpliendo el sueño que Dios le había dado a José. Pero ¿qué fue lo que logró que ese cumplimiento fuera real? La relación personal que José tuvo con Dios. Su obediencia, su fe, su búsqueda, hermano, y sobre todo su dependencia hacia Dios. Amén. José, un hombre común y corriente como usted y como yo, ser humano, y Dios sigue siendo el mismo Dios. ¿Está conmigo? Dios sigue siendo el mismo Dios. Mientras estamos en vida, hay esperanza. Una vez llega la muerte, se acabó. Se acabó. Nada nos puede sacar del lugar en donde lleguemos. Si llegamos al paraíso eterno, bendito sea el Señor. ¿Quién nos puede sacar de ahí? Nadie. Y si llegamos al infierno, ¿quién nos va a sacar de ahí? Nadie. ¿Se va a compadecer Dios de un pecador? No. Su palabra es fiel y se va a cumplir su palabra. Amén. Si no perdonó, dice, a los ángeles que le fallaron y se rebelaron contra él, y ahora mismo los tienen ¿dónde? En cárceles de oscuridad, dice, esperando el juicio final para condenarlos también y mandarlos al infierno. ¿Cuánto más a uno de nosotros mortales? Tengamos conciencia, iglesia amada, de que la oportunidad es ahorita en vida. Ahorita en vida. Acompáñeme por favor a Eclesiastés capítulo 9. Por favor, Eclesiastés capítulo 9, y vamos a leer el verso 5. Gloria sea al Señor. Es que Dios, iglesia, quiere estar con nosotros siempre. Procuremos estar con Él siempre también. ¿Lo tiene? Dice, Eclesiastés capítulo 9, verso 5. Amén. ¿Lo tiene? Porque los que viven saben que han de morir. Le pregunto, ¿será que nosotros estamos conscientes que un día vamos a morir? Por supuesto, no hay ser humano que mientras este mundo no se termine, no vaya a morir. Todos, no importa la clase social, no importa la riqueza que tenga, todos vamos a morir. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos, ¿qué dice iglesia? Nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta ¿en dónde? En olvido. Así que esa creencia de que el que murió va a un purgatorio, como dice cierta religión, hermano, es mentira. Hermano, engañan a la gente pensando y creyendo que como ya murió, hay que hacerle sus rezos para sacarlo del purgatorio y meterlo al cielo. Es mentira. Eso ya no se puede. El que murió, murió. El rico murió y fue llevado ¿a dónde? Al infierno. Amén. No hubo tiempo, ya no hubo esperanza para poder sacar. Y cuando Él dice que quiere venir y que vengan otros hermanos, eso nos da la enseñanza de que el que muere ya nunca más puede venir a la tierra. Que alguien diga, yo vi a un mi familiar que me apareció, hermano, son demonios que se disfrazan, porque ya no, murió, quedó en el olvido su memoria, ya no puede venir. Amén. Por eso la esperanza es ahora que estamos en vida. Y aprendamos de José, que a pesar del sufrimiento estuvo perseverando, estuvo clamando, estuvo teniendo fe en Dios, y Dios lo bendijo grandemente. A nosotros también Dios lo puede hacer. ¿Está conmigo? Amén. Ya nada se puede hacer después de la muerte. Nada. Y el destino final, usted y yo lo logramos estando aquí en la tierra. Amén. Gloria sea al Señor. Hebreos, por favor. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Hebreos. Gloria sea al Señor. Amén. Así que procuremos, por favor, buscar a Dios ahora que tenemos vida. Verso 9. Capítulo 9. Hebreos capítulo 9. Amén. Verso 27. Aquí hay una gran verdad que usted y yo tenemos que recordar siempre, iglesia.
¿Lo tiene? Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después, ¿qué dice? El juicio. ¿Cómo está establecido de parte de Dios? Que el hombre muera. Eso ya Dios lo dispuso. Del polvo venimos y al polvo vamos a regresar. Es la muerte. Ya Dios lo dispuso. Amén. Pero agrega y dice, después de la muerte, ¿qué viene? El juicio. Así que qué bonito fuera que morimos y ahí se acabó todo, ya no hay nada. Que el alma también murió y se acabó. No, iglesia. Después de la muerte empieza lo más terrible para un ser humano acá mientras estuvo en la tierra, o empieza lo más hermoso también para alguien que estuvo acá en la tierra. Lo más terrible si no obedeció a Dios y no le sirvió, porque su alma va a perecer en el infierno y en el lago de fuego. Pero si estuvo con Dios y le obedeció, un paraíso y una ciudad especial le espera. Amén. La oportunidad es ¿en dónde? Ahora que estamos en vida. Esa es la oportunidad ahora. Amén. ¿Usted lo cree? Gloria sea al Señor. Finalmente, primera carta a los Tesalonicenses. Gloria sea al Señor. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4 y verso 13. Amén. Gloria sea al Señor. La venida del Señor. Amén. Así que, iglesia, la oportunidad, les recuerdo, la tenemos ahora que tenemos vida acá en la tierra. Amén. ¿Lo tienen? Primera carta de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Escucha, aquí hay que aclarar algo bien importante, hermano. Es normal que haya un sentimiento de tristeza cuando una persona muere, que es normal. Si es nuestro familiar, vamos a sentir esa tristeza, pero esa tristeza debe ser porque ya no le vamos a ver personalmente, porque quizá ya no le vamos a tocar, ya no vamos a conversar con él o con ella, pero no debe ser una tristeza que lleve, iglesia amada, a lo que es pensar que se fue al infierno. No, sino tiene que ser, hermano, una tristeza común por el hecho de ser seres humanos. El Señor dice, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Y quiénes son los que no tienen esperanza? Los que murieron sin Cristo. Amén. Si alguien muere sin Cristo y nosotros vimos o fuimos testigos de pronto que no le sirvió a Dios, que siempre practicó la maldad, la esperanza de que esté con Cristo no existe. No existe. Si alguien murió sin Cristo, su final es la condenación. Amén. Y por eso es importante que hagamos conciencia, iglesia, que tenemos que estar con Dios, porque la muerte nos puede sorprender en cualquier momento. Cualquier momento. Y tenemos que estar preparados. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Y esta promesa maravillosa. El que muere en Cristo no murió eternamente para condenación, no. Él está como durmiendo, ¿sí? Durmiendo. Y cuando llegue el tiempo, se va a levantar y se va a encontrar con Jesucristo. Amén. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Así que el que murió en Cristo solo está durmiendo, solo está esperando la voz de Dios que diga levántate, y se va a levantar para poder disfrutar de la eternidad con Él. Amén. 17. Luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor
en el aire, y así estaremos como siempre con el Señor. Amén. Esto es el arrebatamiento de la iglesia. ¿Cómo nos ganamos ese derecho a ser transformados? Obedeciendo a Dios acá, sirviéndole acá, dependiendo de Él. Porque los que se separan de Dios son semejantes a los que descienden al sepulcro. No tienen razón de nada, están muertos, y si llega la muerte física en ese estado, condenación eterna les espera. Amén. A ti clamaré, oh Jehová, roca mía, no te desatiendas de mí. Su promesa es: no nos dejará ni nos desamparará, pero si nosotros estamos con la iglesia. Amén. Lo dice Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. Amén. No temas, porque yo estoy contigo. No te dejaré ni te desampararé. Y su promesa es: siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Es decir, Dios extiende su mano, usted se toma de su mano y Él no le suelta. Y si usted no se suelta, nunca le va a soltar. Y cuando usted esté pasando momentos difíciles, Él vendrá a su encuentro y le ayudará a salir adelante. ¿Lo hizo con José? Le pregunto. Amén. Lo hizo con José. Llevó a José a Egipto, lo hizo próspero, y después de esa bendición de José, la bendición que Dios le había dado a José alcanzó a toda su familia, ¿sí o no? Porque mandó a traer a su padre y a todo su pueblo y lo llevó a Egipto. Y ahí en Egipto Faraón le dio lo mejor que tenía Egipto a aquel pueblo, y los bendijo grandemente y los prosperó. Amén. Cuando usted y yo nos sometemos a Dios, dependemos de Él y vivimos acá con gozo y alegría sirviéndole a Dios, las bendiciones las alcanza nuestra familia también. Amén. Así que vale la pena servirle a Dios, iglesia. Vale la pena. Hagámoslo entonces y no seamos como esos muertos que están en la tierra sin Cristo y sin esperanza, porque un día su final será la condenación eterna. Pero nuestro final es una morada eterna. Su promesa fue: voy pues a preparar lugar para vosotros, dijo el Señor Jesucristo, para que en donde yo esté, vosotros también estéis. ¿Dónde está el Señor ahora? Le pregunto. A la diestra del Todopoderoso, allá en la eternidad. Ese es el lugar que tiene para nosotros. ¿Queremos ir allá, iglesia? Amén. Vamos a estar allá por fe, si somos obedientes a nuestro Dios. Amén. Que Dios bendiga su palabra y que Dios le bendiga grandemente. Démosle fuerte la ofrenda de palmas al Señor. Amén, amén, amén. Vamos a orar, iglesia. Amado Dios y Padre que estás en gloria, muchas gracias porque hemos venido a tu casa, Señor, porque hemos venido a alimentarnos de tu palabra, y gracias por hablarnos hoy. Gracias, Señor, por darnos ese alimento espiritual. Señor, darnos la sabiduría, la humildad sobre todo, para reconocer si te estamos fallando y venir ante tu presencia, Señor, para darte la honra y la gloria. Gracias, bendito Dios. Suscríbete a este canal, Iglesia de Dios Pentecostés Jesucristo Agua Viva, Palabra de Vida Eterna, Pastor Robin Hernández. Dios te bendiga.